Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la segunda jornada de la semana número 3 del diplomado. Para mí es un verdadero placer darle la bienvenida al doctor Mauricio. Voy a leer textual un extracto de su currículum para ver la gran experiencia que tiene en el tema y no me cabe la menor duda, pues que será de mucho provecho para la formación en este diplomado. Él es graduado de la Universidad Evangélica, graduado de técnico dental de Florida en el college, ex consultor de 3M en El Salvador, conferencista nacional e internacional. Es subcoordinador del Diplomado de Operatoria y Estética de la Universidad Evangélica. Es ex coordinador de materiales dentales en Universidad Evangélica, entre otros supervisor clínico, odontología de proyecto en Ciudad Mujer, en el periodo de noviembre de 2015 a 2017. Para mí es un verdadero placer volver a trabajar junto con el doctor y sin más preámbulo lo dejo con ustedes, pidiéndole siempre sacarle pues el máximo provecho. Él está encantado de brindar todos sus conocimientos y para mí es un verdadero placer darle la bienvenida. Buenas tardes, doctor. Adelante. Mm. Hola, buenas tardes, Evila. Gusto en verla de nuevo en el mismo salón y con distinta gente. Bienvenidos a todos también y gracias por las palabras de Evila. Ella es quien me saca de problemas porque ya uno con edad no es tan hábil en la computadora, así que Evila me echa la manita ahí cuando yo me trabo. Le doy la bienvenida a todos. Yo coordinado anteriormente este diplomado y sigo participando también con ustedes. En este caso, pues vamos a intervenir nada más que con un par de clases teóricas. Nos vamos a ver luego en algunos laboratorios y nos vamos a ver luego en las clínicas cuando empecemos a trabajar. Así que de mi parte, pues les doy la bienvenida a todos y antes de que nada, pues les incito a que se sientan en confianza de preguntar, interrumpir, opinar en el momento que quieran. Los grupos de los que más sacamos provecho, tanto como los profesores como los estudiantes, son los grupos en los cuales eh, el estudiante participa o pregunta y esas preguntas, experiencias o diferencias enriquecen entonces la experiencia y obviamente pues es ganancia para todos. Así que de mi parte les doy, como les digo, la bienvenida y vamos entonces a desarrollar el tema de que le corresponde ahora. Esta es la parte teórica, después vamos a hacer un laboratorio en lo que compete al diseño digital de sonrisa. Y por último, entonces, hago énfasis en que interrumpan en el momento que quieran con el objetivo entonces de, de que enriquezcamos entonces la presentación. Va, entonces me deja solito, quizás, Evila. Vamos a ver si empezamos. Ya están todos, ¿verdad? Sí, sí, Va, ya iniciamos la grabación. Gracias, doctor. a usted muchas gracias. Vaya, entonces, a través de la pantalla entonces nos estamos conociendo y vamos a ver entonces el desarrollo de la clase. No sé quiénes de ustedes tienen experiencia en diseño de sonrisa. Le voy a dar mi experiencia y la justificación de por qué creo que es la manera más apropiada de trabajar o una de las maneras en las que usted puede lograr el objetivo que anda buscando. Em, Vamos a ver aquí, compartir la pantalla. Y aquí entonces estamos todos en línea. Vean, entonces esto del diseño de sonrisa o diseño digital de sonrisa o CSD, como ustedes le quieran llamar, es una cosa que viene a ayudar a la odontología restaurativa y a la área cosmética y sobre todo a la comunicación entre los distintos eh, personajes involucrados en ayudarse
mutuamente a resolver el caso de la mejor manera posible. Eh, aquí en nuestra región, en Centroamérica, quienes han llevado la batuta en lo que se refiere al desarrollo del tema y a la capacitación de los colegas han sido, por ejemplo, como en la diapositiva está, el doctor Ronnie Hidalgo de Perú, que es con quien nos entrenamos ya hace más de 10 años en un curso que era de 2 días intensivo, 8 horas diarias, de tal manera que eran 16 horas en total, donde abarcaba entonces lo que era la teoría de lo que era estéticamente aceptable para la época. Vimos los programas para trabajar eso, vimos aditamentos, vimos práctica, hicimos fotografías, hicimos y desarrollamos todos distintos casos. Y de esa manera entonces al final del curso, pues y con un poquito de práctica hemos seguido eh, avanzando y mejorando en algunas cosas y aprendiendo, porque si usted no practica, pues no termina de aprender. Entonces, digamos que la filosofía con la que vamos a trabajar ahora es principalmente la del doctor Ronnie Hidalgo de Perú. También hay otros personajes que, aparte de él, han trabajado mucho en el área de Latinoamérica. Por ejemplo, lo que es el doctor Christian Coachman, que él ha venido a Costa Rica y algunos otros países a dar sus cursos. Fíjese que el curso de él es muchísimo más caro. También hay unas diferencias en cuanto al trabajo y la filosofía entre uno y otro. Coachman es, por cierto, brasileño, y el doctor Coachman, pues, eh, trabaja principalmente con Mac, no con PCs normales, y trabaja con cámaras SLR, es decir, que Ronnie viene a ser un poquitito más práctico en el sentido que hasta con la cámara del teléfono puede hacerse el trabajo eh, de la adquisición de las imágenes y el procesado. eh, y además también los costos de los cursos de Ronnie Hidalgo son un poquitito más económicos también. Pero Christian Kochman, el brasileño este, pues como le digo, ha sido unos precursores importantes en Latinoamérica sobre este tipo de filosofía de trabajo. Han dado lo más cerca, pues es en Costa Rica y luego en toda Suramérica, México y también en Norteamérica. Él es autor de un libro sobre el diseño digital de sonrisa, también ya un poquitito antiguo para lo que estamos ahora trabajando, pero siempre es con fundamentos bien claros y bien, bien fáciles de aplicar. También aquí han dado en la región Johan Figueira, quien trabaja en la Universidad de California en Ángeles, en UCLA. Él es profesor de esa universidad. Él trabaja mucho con gente de laboratorio y con gente de estética. Él vino en el 2017 a dar una capacitación también de 2 días, bien intensa. El doctor Figueira, venezolano, radicado en Estados Unidos y como le digo, pues es profesor de la Universidad de California en Los Ángeles y él tiene otra forma de trabajar. Aquí vino a compartirla con quienes asistieron a ese curso. La forma de trabajar de él es más que todo con Photoshop, con un programa que a veces pues se puede conseguir pirateado, otras veces pues es más difícil por la cuestión de las licencias. Tiene sus mañas y sus trucos el trabajar de esa manera. Si alguien tiene interés en que le comparta algunas de las cosas que el doctor dejó en el curso que vino a dar el 2017, pues aparte se las puedo compartir, pero no, nosotros en la universidad por lo menos no vamos a desarrollar la forma de trabajar con Photoshop, sino más bien con PowerPoint para que sea una forma de trabajar un poquitito más versátil, más económica. Esa forma de trabajar con PowerPoint, pues incluso en el teléfono lo pueden hacer en la tableta, en una computadora, es decir, que límites físicos o tecnológicos, pues casi que no hay para trabajar con esa forma de desarrollo del análisis de la sonrisa y pensamos que es la manera más fácil de presentarle al paciente los resultados de lo que vamos entonces a proponerle como plan de tratamiento.
Entonces, el diseño digital de sonrisa es parte de una filosofía de trabajo que permite al odontólogo hacer un diagnóstico estético interdisciplinario y de forma previsible. Eso es básicamente lo que es el concepto de diseño digital de sonrisa o el diseño individualizado de la sonrisa. ¿Por qué hacer el diseño digital de sonrisa? Pues básicamente por estos enunciados. En primer lugar, me permite visualizar el tratamiento más estético a lograr. Ayuda en la elección de él o los materiales restaurativos que se van a emplear en el paciente. Es una herramienta de comunicación y convencimiento para el paciente y permite la preparación óptima de las superficies dentales a tratar. Ya van a ver ustedes en la medida que vayamos desarrollando la clase que en la medida en la que usted se apega al proceso y a la secuencia de pasos, usted entonces va a lograr todos estos objetivos o estas funciones por las cuales este diseño digital de sonrisa pues está indicado. Para el caso de la filosofía esta del doctor Ronnie Hidalgo, el inventario que necesitamos para hacer ese tipo de análisis, pues es básicamente lo que todos podemos tener a la mano, un laptop o una computadora de escritorio, por lo menos con 2 gigas de RAM. Hoy, pues obviamente ese de 8 es de lo menos que ustedes encuentran, con suficiente velocidad para trabajar. Si es Mac, pues algo parecido. Si es PC normal o de Windows, pues será con PowerPoint. Si es Mac, tendría que ser con Keynote, que es el equivalente de PowerPoint para esa marca de computadoras. Necesitaría tener usted el Microsoft, por ejemplo, Picture Manager o cualquier editor de imágenes con el objetivo de inclinarlas o modificarlas para poderlas, esas imágenes, importarlas a la presentación de PowerPoint. Puede ser el Adobe Photoshop también. Y necesitamos pues un mouse con pad que todas las computadoras actuales las traen. Y ahí los elementos fotográficos, necesitamos una cámara eh, lo suficientemente buena para tener una imagen de calidad que no deforme la cara ni las estructuras anatómicas del paciente. Se recomienda que se utilicen cámaras SLR, es decir, las cámaras que se les pueden cambiar los lentes para distintos tipos de aplicaciones. Eh, También se pueden utilizar cámaras de lente fijo o semiprofesionales. O también últimamente se pueden utilizar mucho los teléfonos. Hoy los teléfonos cada vez traen mejores cámaras y pues cada vez es menos indispensable tener una cámara especial para poder hacer este tipo de recolección de imágenes para el diseño de la sonrisa. También debemos saber entonces cosas normales de lo que es bonito. Estos son algunos libros en los cuales en el diplomado pues nos basamos. Libros como este de odontología estética de Geisberger, este de Goldstein, el análisis estético de Fedriani, integración estética de Rufenach, por ejemplo, este de odontología restauradora estética, este sobre Carías, por ejemplo, y este otro también sobre Carías. Todos esos son libros que les podemos compartir más adelante en forma digital para que los tengan de referencia. De todos modos, el contenido del diplomado es encaminarles y a resumirles y a darles todo esto, pues ya prácticamente comidito. Entonces, ¿qué debo hacer para el diseño de sonrisa? Pues primero debo de obtener unas imágenes. Esas imágenes las tengo que importar a la computadora, ahí modificarlas si hay necesidad y colocarlas en una presentación de PowerPoint y ahí va a ir siguiendo la secuencia de las cosas y que yo le voy a ir mencionando a continuación. Necesitamos entonces manejar las nociones básicas de PowerPoint para poder entonces hacer una presentación y un análisis del caso. Necesitamos saber también algo de anatomía dental, obvio. Eh, si usted lo encera el caso, mejor. Si lo manda a encerar, pues tampoco hay problema. Nadie se muere por eso. Eso dependerá de su habilidad y de su aptitud y sobre todo de su tiempo para ver si le puede dedicar el tiempo para encerarlo o mejor esto lo manda con las indicaciones al laboratorio. Y luego, pues también para hacer el CSD terminamos haciendo lo que es la labor clínica, desde un ensayo del trabajo hasta la elaboración propia
de las restauraciones que le estamos proponiendo al paciente, sea esta de forma directa o de forma indirecta. El diseño digital de sonrisa entonces tiene básicamente tres fases. Ellas van como una secuencia, una detrás de la otra. Dentro de estas, pues está la número uno, que es el diseño digital en dos dimensiones, que se basa en fotografías clínicas que se obtienen de su paciente, las cuales pues son importadas a la computadora y colocadas en una presentación de PowerPoint. En segundo lugar está la traducción milimétrica del diseño que usted haga en PowerPoint a un modelo de tres dimensiones, es decir, que hay necesidad de poner esas fotografías y sus sugerencias a escala para que entonces a escala se hagan en el modelo de diagnóstico las modificaciones pertinentes de su recomendación. Y por último, la creación de llaves rígidas para el ensayo clínico, para también para hacer los provisionales o para hacer las llaves para los laminados, según sea el caso de tipo de restauración que se vaya a utilizar. Los laminados nos referimos entonces a restauraciones de resina en anteriores, que son pues el diente completamente forrado en resina composita. Eso lo van a ver con el doctor Ronnie Rivera. En caso que sean coronas, pues las llaves rígidas podrán servir para hacer los provisionales, por ejemplo. Y lo más importante es que estas llaves rígidas se emplean sobre todo para hacer un ensayo clínico, es decir, una prueba virtual de nuestras sugerencias sin que al paciente pues se le haya hecho el trabajo físicamente, sino que es una especie de una prueba física en el paciente. Ya lo vamos a ver a continuación conforme vayamos avanzando en la clase. Entonces, en primer lugar, diseño digital de dos dimensiones en las fotografías clínicas. Eso quiere decir entonces que voy a obtener una foto de la sonrisa de mi paciente y ya vamos a ver cuáles son las fotos que son útiles para este diseño. Esa foto entonces la voy a importar a una presentación de PowerPoint y ahí entonces voy a colocar esta cuadrícula roja que ven ustedes alrededor de los dientes. Esa es una cuadrícula que en las presentaciones y en las herramientas del doctor Ron Hidalgo ya viene pues prehecha a ciertos porcentajes. Es una cuadrícula donde está estipulada lo que es la proporción divina, es decir, los conceptos de ancho y largo de cada diente y cuánto se ve cada diente desde el frente, para que esto entonces termine siendo armonioso y bonito o aceptable hacia la vista, pues esas teorías o esos principios se aplican entonces a las imágenes con el objeto de modificar esos dientes según sea necesario y con esto entonces lograr aplicar esa sonrisa a los cánones o a los principios de lo que se entiende como una sonrisa estéticamente agradable y normalmente pues bonita. Eso entonces es la labor de tomar las fotografías y colocarlas en una presentación de PowerPoint, como le digo, donde se va a hacer entonces el análisis y la modificación de las superficies dentarias en las sugerencias para poder entonces trasladar eso posteriormente al modelo eh, de diagnóstico. Luego Doctor, que se ha... ¿Sí? doctor, ¿Sí? disculpe, tengo una cosita ahí que me he perdido un poquito. Usted nos menciona que le tomamos la fotografía a la sonrisa del paciente y posteriormente le importamos a PowerPoint y en esa presentación ahí es donde debemos de colocar las cuadrículas de la proporción divina. ¿Es Es correcto? correcto, así es. Esa, de hecho, cuando hagamos el laboratorio van a ver ustedes de que hay un, bueno, les voy a compartir una presentación resumida de lo que es lo que el doctor Ron Hidalgo utiliza, donde vienen las cuadrículas, vienen las siluetas de los dientes, vienen todas esas cosas y usted lo único que tiene que hacer es copiarlas y llevarlas a la otra presentación de PowerPoint donde están las fotos de su paciente y ahí entonces hacerlas ajustadas a la realidad de lo que su paciente necesita. Entonces, sí, doctora, efectivamente lo que usted va a hacer entonces es tomar las fotos, dejarlas de cierta manera, yo le voy a explicar después cómo las va a dejar, y colocarlas en una presentación de PowerPoint donde van a ser entonces analizadas y modificadas a la necesidad entonces de los criterios estéticos suyos o los requerimientos estéticos del paciente.
Le ¿Contesta eso puedo su pregunta, comprender, doctor? sí, sí, le puedo comprender entonces que esta cuadrícula de proporción divina nos Sí, la va a proporcionar usted, que viene del material del doctor. es em, correcto. ok, Así es, gracias. doctorcita, correcto, así es. De hecho, pues cuando lleguemos al laboratorio, a la parte de hacer el laboratorio, pues le voy a dar unos casos. También ustedes pueden desarrollar su propio caso independientemente y le voy a dar una presentación, ya sea de Keynote o de PowerPoint, a cada uno de ustedes para que lo pongan en su computadora y ahí entonces van a tener todas las herramientas a la mano para que podamos desarrollar entonces el análisis y la modificación de un caso que nosotros escojamos para desarrollar en el laboratorio. Así que de esa manera entonces, cuando vamos entonces a entrar en contacto con todos estos principios y estas herramientas de las que estamos hablando hoy en la noche. Eh, si no tiene más preguntas, doctorcita, continuamos. Sí, doctor, continuemos. Gracias por Bueno, responder. muchísimas gracias a usted. Entonces luego viene la traducción milimétrica del diseño hacia un modelo de 3 dimensiones, es decir, que necesitamos tomar una referencia para que esas fotos sean a tamaño real en la medida de lo posible. Ahí es donde nosotros podemos en el modelo de nuestro paciente tomar el largo de un diente, por ejemplo, ahí estamos tomando el largo del 1,1, por ejemplo, desde cervical hacia incisal. Ahí pueden ver que en el calibrador de vóley que está al lado derecho, este dientecito mide 9 milímetros. Pues esa información, ya sea de largo o de ancho, no importa de cuál de los dientes, pero uno de los anteriores que están involucrados en la fotografía, esta información entonces nos sirve para que posteriormente llevemos a las fotografías y a las siluetas que nosotros escojamos una reglita y la modifiquemos a escala, una reglita como esta que tengo aquí donde estoy moviendo el cursor. Esta reglita está ya modificada a escala y esta reglita entonces me sirve para poner a escala todo y irla moviendo en las distintas partes de lo que es la imagen para poder entonces hacer las anotaciones de lo que queremos o cuánto queremos modificar en cada pieza. Por ejemplo, aquí pueden ver que el trabajo hacia gingival es considerable en el sentido que estos dientes para que se apliquen a la proporción divina debería hacerse una gingivectomía recortando en esta pieza 2,3 milímetros, en esta otra 2 milímetros, en esta 1 milímetro, en esta pues nada, en este canino pues nada, en el canino apenas 0,8 milímetros, es decir, todas estas anotaciones que yo haga van hechas en base a una reglita que yo importo en la presentación, hecha obviamente en base a algo físico del paciente, y eso entonces me hace que no solo tenga las siluetas de los dientes que yo considero que son más bonitos para mi paciente, sino también tengo la diferencia entre lo que el paciente tiene y lo que yo quiero entonces que el paciente tenga. Esa información entonces es la que yo mando al técnico laboratorio o si yo tengo la paciencia y el tiempo para encerrarlo, pues es en la que yo me baso para no solo dar la forma a los dientes que a mí me gusta o que yo le he proyectado al paciente en la imagen, sino también que tenga el tamaño que yo quiero que tengan. Por eso entonces es que la reglita es importante porque esa nos permite modificar el modelo diagnóstico y convertirlo entonces en un encerado que nos sirva posteriormente de guía para el resto del tratamiento del paciente, sobre todo para empezar, para convencer al paciente de que esto es lo que nosotros le podemos entonces proveer o recomendar. Entonces, esa reglita y esa toma de una medida física es básica para poder entonces materializar el diseño de las imágenes en algo que se pueda entonces ver físicamente. Para cuando vino el doctor Ronnie Hidalgo, yo a Ronnie ya lo tenía años de conocerlo, lo conocí en el 2006. Nos volvimos a ver entonces aquí en El Salvador en el 2013. El organizador pues era amigo de ambos y me dijo Ronnie que si le hacía el favor de conseguirle un par de modelos. Uno de los modelos que pudimos encontrarles una exalumna de nosotros que recién le habían quitado los brackets y los frenos y no estaba contenta por la apariencia de la ortodoncia, es decir, que el ortodoncista dijo hasta aquí puedo llegar, pero ella pues siempre tiene, es la imagen de aquí de Alejandra, ella siempre tiene una sonrisa bien de niña jovencita, no aparenta la edad que ella tiene, ahí parece que tuviera unos 15 años quizás, cuando ya tenía pues seguramente sus 24, 25, pues entonces ella es una de las personas que se ofreció entonces
para ser modelo. Y lo que hicimos entonces a distancia, porque Ronnie venía de Perú y no iba a hacer dos viajes para preparar al paciente ni hacer todo esto, ni tampoco iba a estar mucho tiempo antes acá, lo que me pidió entonces, por favor, que era que le tomara unas fotos. Esas fotos se las envié, le tomamos unas impresiones y él, a vuelta del el análisis que hace en las fotos, fíjese, desde Perú hasta acá, me mandó entonces estas diapositivas, donde ven ustedes que va la reglita esa colocada a escala, que es esta cosita vertical milimetrada que está acá, donde él hace algunas anotaciones en algunos dientes y hace las recomendaciones escritas para luego en otra diapositiva hacer o montar las siluetas a escala, las anotaciones de los incrementos que se necesitaban hacer a la hora de hacer el encerado para que entonces el laboratorio local acá, donde se mandaron a hacer todos los modelos, hiciese entonces el encerado anatómico mientras él venía a dar entonces el curso. Entonces, de esa manera es que la ventaja de hacer diseño digital de sonrisas es que también no tiene fronteras. Esto se puede lograr incluso a distancia. Es decir, usted una vez obtiene las fotografías o le facilitan las fotos, usted puede hacer esto donde quiera que esté, en el mar si quiere, ahí puede entonces hacer este trabajo. Y con práctica, este análisis pues se puede lograr hasta en media hora por lo menos de trabajo. Es una cosa que es bien sencilla de lograr, pero también requiere entonces práctica. En el curso ese, al final o a medio curso, pues se nos dieron las herramientas y se nos dieron también unos casos que entonces teníamos que desarrollar. Cada quien, de acuerdo a sus habilidades y a su destreza, pues hizo la cantidad de casos pues que pudo hacer. Algunos hicieron 3 casos, otros hicimos 2 casos, otros solo hicieron uno. Eso dependía de cada quien. Pero independiente de cuánto se logró en ese curso, la clave aquí está en cuánto usted lo practique, es decir, cuánto usted desarrolle la habilidad y el criterio para hacer esto de la manera más armoniosa posible y para que lo haga también de la forma más rápido también posible. Entonces, como le digo, pues con solo hacer un caso usted no sale experto de esto, tiene que equivocarse y meterse en distintos tipos de situaciones para ver entonces qué es lo que, pues sí, cómo ir mejorando y qué es lo que se puede entonces recomendar para cada tipo de paciente. Entonces, ese es el comercial que le hago para que no se conformen con hacer el que vamos a hacer en el laboratorio, sino haciendo, haciendo y haciendo. Es como ustedes entonces pueden lograr dominar este tipo de trabajo, este tipo de tratamiento. Le hago entonces también, como a todos los grupos, la invitación a que si usted quiere hacer un caso y no lo quiere compartir con el resto del grupo, pues simplemente me lo enseña a mí, me lo manda por teléfono y me dice qué opina, cree que puedo mejorar y así entonces podemos ir criticándolos de forma constructiva y viendo de qué manera ustedes pues pueden ir mejorando o pues compartiendo criterios también con gente que de repente ve las cosas estéticas de forma distinta, porque no hay nada más subjetivo quizás que las cosas estéticas, lo que puede ser que me guste a mí puede ser que a usted no le guste, o puede ser que al paciente sí le guste, o al revés, puede ser que todos estemos hablando de cosas distintas. Entonces, con estas imágenes es con las cuales usted hace el diseño de sonrisa y hace entonces el análisis de este, pero como le digo, esto no, hasta que no se materializa poniéndolo en 3 dimensiones, esto pues es nada más teoría. Esa es otra de las diapositivas con la que el doctor hizo énfasis a que en la parte gingival pues tenía que ser modificado cada diente y así entonces en el encerado que se le hizo aquí en El Salvador pues se siguió las indicaciones de él para que cuando fuese el momento del curso ya todo esto, el modelo encerado estaba listo para hacer una prueba virtual en la paciente. Entonces, como le digo, la parte de tener una referencia física colocarla a escala con una reglita en las imágenes, hacer las mediciones entre lo que como nosotros consideramos que es bonito y lo que el paciente tiene, para luego entonces esas sugerencias llevarlas a un modelo y en ese modelo entonces hacer las modificaciones en los dientes de la impresión preliminar, donde esas modificaciones pues van obviamente apoyadas en lo que se analizó en las imágenes y luego entonces esto llevaría a la fabricación de una llave de silicón de masilla
la cual debe de cubrir la parte vestibular y lingual e incluir un par de piezas hasta, por ejemplo, hasta las segundas premolares, por ejemplo, para poder entonces apoyar esa llave en la boca del paciente o en el modelo o en la situación entonces en la cual requiera ser esto probado para que nos sirva entonces como un elemento luego de completar lo que es el diseño de sonrisa. Esto es lo que se refiere entonces a la creación de las llaves rígidas para el ensayo clínico, las cuales pueden servir para hacer los provisionales o también como unas llaves para hacer los laminados. En el caso que se utilicen para hacer llaves para laminados, solo tendrían que recortarse la parte vestibular y dejar la parte palatina para apoyo y referencia de el largo y ancho de la modificación de las piezas. Es entonces la llave. eh, es simplemente una llave de masía, de silicona. La única diferencia quizás con la que podemos hacer para provisionales es que esta la debemos festonear por vestibular, es decir, que lleva sus escotaduras entre diente y diente, con el objetivo de que cuando se ponga esto en la boca del paciente con un material eh, parecido al acrílico, entonces permita retirar fácilmente los excesos que se quedan montados en las papilas interproximales gingivales y eso entonces ahorra tiempo y ahorra entonces luego eh, problemas. Buenas La... noches, doctor. Hola, buenas noches. Disculpe una consulta. ¿Con la silicona usted nos sugiere alguna marca en específico o es indiferente? Ninguna, usted siéntase en libertad de utilizar cualquiera. No importa si es de condensación o si es de adición, es decir, no se clave que si se deforma, que si dura 2 semanas en su estabilidad dimensional. Eso no es problema porque la llave normalmente solo sirve para hacer una prueba y bien puede ser, por ejemplo, una silicona de condensación como Spidex o déjeme ver, Z Plus también de Ceramac puede ser una que sirva. De hecho, si usted ocupa siliconas de condensación para hacer esa llavecita, le sale más barato incluso. Eh, y si las quiere hacer con silicona de adición, pues tampoco hay ningún problema. Lo único que le van a salir un poquito más caras, pero nadie se muere por eso. De todo modo, esto es algo que el paciente está pagando, así que tampoco se quiten la vida por eso. Personalmente, nosotros en la clínica ocupamos Spidex eh, con el objetivo de bajar los costos nada más y únicamente ese Spidex solo sirve para eso, es decir, compramos la masilla esa y solo sirve para hacer provisionales o solo sirve para hacer las llaves estas para el mock-up. De ahí no se utiliza para nada más ese material. Siempre que son impresiones definitivas se hacen o con poliéter o con siliconas de adición. Pero resumiendo a la pregunta de la doctora, usted puede usar cualquier tipo de masía para hacer este tipo de llaves. Gracias, doctor. A usted muchas gracias por la pregunta. Entonces hacemos la llavecita esa en el modelo, en el encerado. Mire, Y este, doctor, perdón, yo tengo una ¿sí? pregunta, disculpe. Dígame, doctor. Yo vi que, vaya, ahí cuando usted, cuando estamos haciendo el diseño, vi que, ¿cómo se llama? Que hay que hacerle una gingivoplastia, o sea, sobre la encía se va a hacer Sí, el mock-up. Esa era mi pregunta. exacto, Sobre correcto. la encía hacemos el mock-up para poder tener un preview de cómo va a quedar el diseño, ¿verdad? Es correcto, doctorazo. Entonces, lo que el doctor nos hace ver es que en el caso de la doctora a la que se le hizo el trabajo de diseño de sonrisa, como pues pueden ver, hubo que incrementar incisal en algunas partes y hubo que alargar los dientes en gingival. Entonces, cuando se hace en gingival, el encerado se hace sobre la encía, es decir, que vengo y en el modelo definitivo yo no le corto la encía, porque entonces la prueba que yo haga no va a caber encima de la encía del paciente porque él no está sometido a la cirugía todavía. Entonces, lo que ordeno al laboratorio es que monte la cera encima de la encía marginal. De esa manera, la prueba que yo haga encima de la paciente va a ir montada sobre la encía temporalmente, pero me va a dar una idea exacta del contorno gingival que yo le estoy sugiriendo a la paciente que podemos entonces lograr. Entonces, contestando a la pregunta del doctor, sí, en caso que haya que hacer modificaciones hacia gingival, hay que ordenarle al laboratorio que monte cera encima de la encía, no la recorte, sino que en cera encima de esa encía, como que si no existiese, con el objetivo entonces de tener un contorno gingival que nos permita hacer esa prueba
del paciente con un material plástico de color de diente. ¿Contesta eso su duda, doctorazo? Sí, sí, doctor, muy amable. Y mire, y vaya, ocupamos el Protem, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Como le digo, es bueno, es para mientras, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se lo dejamos? ¿O vamos Ahorita a... vamos a llegar a eso de la prueba, doctor. Déjeme continuar un poquitito y eso va a contestar su pregunta. Gracias. Y si no, me vuelve a interrumpir, porfa. Gracias. Luego, entonces hacemos esa llave, como le digo, que está hecho en base al análisis de las fotos, a la traducción milimétrica del caso, a las sugerencias, a la proporción divina, y entonces ese encerado pues necesita ser convertido a negativo y lo hacemos entonces a través de una llave de silicón, de masía, como ya explicamos, puede ser cualquier tipo de material de consistencia así súper pesada, y esa entonces la festoneamos por vestibular y al hacer el mockup o la prueba virtual, podemos utilizar entonces un material que se llama bisacril. No se recomienda ocupar resinas acrílicas porque calientan demasiado, se contraen demasiado, son irritantes. Eso al polimerizar calienta horriblemente y si ustedes han hecho un encerado generoso, entre más acrílico hay, más calienta. Acuérdense cuando hacían sus cubetas en la universidad las cubetas de prótesis completa. Había que, bueno, agarrar un pañuelo o una servilleta bien gruesa para no quemarse mientras esa cubeta terminaba de polimerizar. Imagínese eso, pues, en la boca del paciente sin manera de quitarlo. Entonces, eso no es admisible. Por eso es que se usan estos materiales como el de la imagen, que son bisacriles. Los bisacriles sirven para hacer provisionales y también sirven para hacer mock-ups o pruebas virtuales. No solo está el Protem 4 de 3M, ese es el que más fácilmente se consigue aquí en nuestro medio, pero no es el único material que existe para hacer eso. FGM, una fábrica brasileña de resinas y de productos dentales, tiene uno que se llama Prima Art. De hecho, ese Prima Art lo encuentra usted que no es para pistolas, sino que es en jeringa, parece cemento, de tal manera que pues que de repente si usted no hace muchos mock-ups, le puede ser una opción más barata para poder hacer esos simulacros, que como le digo, vienen unas jeringas de automezcla, pero que son jeringas, no es una pistola. Ceramac tiene uno que se llama Acritem, también es bisacril, similar al Protem 4. Smart TGC también es de la misma categoría. Y Buclar tiene dos, uno que se llama Telio CIB o Crown and Bridge y hay otro que se llama System. Aquí viene el System nada más. Boco tiene uno que se llama Structure Premium. Col tiene uno que se llama Cooltemp y Densprite tiene uno que se llama, eh, a ver, se me ha ido el nombre de este, ya lo vamos a ver en la presentación, pero lo que le quiero enseñar es de que no solo es Protem de 3M, sino que hay un montón de fábricas que producen este tipo de material, así que tiene usted una oferta bien grande de materiales con las cuales puede trabajar. Ventajas de los bisacriles: tienen una buena estética, su contracción por polimerización es bien baja, es decir, que casi no se van a deformar una vez pasan del estado plástico al sólido. Ellos casi no liberan calor, de tal manera que no molestan a la encía ni al diente a la hora de polimerizar. Su estabilidad de del material conforme el tiempo pasa, pues es adecuada. Su color, como le digo, pues es adecuado también. Y tiene la ventaja de que es fácil de modificar y de recortar. Usted le puede colocar encima el acrílicos, le puede seguir poniendo más Protemp, o si quiere ponerle resinas compositas para modificarlo, pues tiene una capa inhibida de oxígeno, de tal manera que puede usted agregar resina en caso que haya necesidad. También si está muy grande sus mockups, puede usted desgastarlo, es decir, es un material que es bien fácil de modificar y bien práctico también de trabajar. Entonces, ese es el material indicado para poder hacer los mockups, eh, que viene a ser la culminación del trabajo del análisis estético del diseño digital de sonrisa. Entonces, esa llave que se ha hecho, como le digo, en base a las fotos, en base al diseño, en base a la traducción milimétrica, en base a un encerado, llega un momento en el cual
requiere que al paciente se le haga un simulacro de lo que queremos nosotros entregarle sin haberle hecho nada a la fecha. Antes que no había el bisacril, antes que no había esta forma de trabajar, los trabajos estéticos había que pues lidiar con el criterio del paciente hasta el final del tratamiento, es decir, que uno sugería, el técnico también le metía mano con sus principios al trabajo, el trabajo se ejecutaba y hasta que lo estábamos probando o pegando, el paciente decía, eso me gusta o eso no me gusta. Y en cambio acá, al hacer esta secuencia de procedimientos, vamos quitando esa variable que había antes en la cual pues puede que al paciente no le guste lo que nosotros lo estamos haciendo. Entonces, al hacer este procedimiento, esa variable la estamos eliminando y aquí vamos prácticamente solo a quedar bien con el paciente de aquí en adelante. Entonces, la llave esa de silicona de masilla se llena entonces del bisacril y ese bisacril entonces se lleva a la boca del paciente para que ahí entonces polimerice. Ya vamos a ver la secuencia entonces del mock-up para que vean entonces cómo culmina un tratamiento de análisis o un diseño de sonrisa pues adecuadamente desarrollado. Hay herramientas de diseño de sonrisa entonces en las cuales nosotros el diseño lo vamos a trabajar. Necesitaríamos una ficha estética para el paciente, necesitaríamos fotografías clínicas, ya vamos a ver cuáles son las indispensables y cómo lograrlas. Necesitamos esos modelos encerados, necesitamos las llaves de silicona para culminar entonces en ese ensayo restaurador, que como le digo, al momento de hacerlo tenemos la ventaja de que aún no le hemos hecho nada a los dientes del paciente, no se ha hecho ningún tipo de preparación, no sabemos al final si son carillas, laminados, no sabemos si son coronas, eso lo vamos a definir luego con el paciente. No sabemos qué tan grandes van a caer esos dientes en la boca del paciente, si se le van a ver bien o se le van a ver mal, si al paciente le van a gustar. Entonces, para todo eso es que nosotros vamos a ir desarrollando esto paso a paso. La ficha estética, tenemos que considerar el paralelismo del plano incisal. Claro, no sé si ya vieron principios estéticos, antes la daba el doctor Ronnie Rivera, no he visto el programa de este año, espero que siempre esté al principio de esa clase donde ustedes revisan los conceptos estéticos. Dentro de los conceptos estéticos está la ficha estética donde se consideran cosas como el paralelismo del plano incisal, que ya saben ustedes que los bordes incisales deberían de ser paralelos a lo que es el borde superior del labio inferior, digamos que para que esa sonrisa se vea agradable. En el caso de la muchacha esta, pues los laterales están bien lejos de estar paralelos al borde del labio inferior, los incisivos eh, centrales, sus bordes incisales pues son disparejos uno con el otro, uno más o menos tiende a estar paralelo con el labio, el otro pues no, y los caninos pues tampoco llevan ese paralelismo, es decir, esa es una de las cosas que hay que observar a la hora de pues, definir cómo se va a ir desarrollando el caso. Otra es la línea de la sonrisa, es decir, cómo es la sonrisa del paciente y cómo están ordenados los dientes dentro de esa curva del labio inferior y lo que es la curvatura pues, del labio superior también, lo que son las troneras incisales, qué tan abiertas o qué tan cerradas están y cuánto éstas se pueden cerrar. Una cosa de esta paciente que la hacía verse con dientes infantiles era casualmente eso, que las troneras incisales eran bien abiertas en la medida que se iban yendo hacia posterior, y mientras en anterior pues las troneras y el punto de contacto eran bien amplios, entonces eso hace que el diente pues se vea un poquito infantil hasta cierto punto. Las áreas de contacto proximal, pueden ver que el mesial de los incisivos centrales, casi todos los incisivos, el 1,1 y el 2,1, casi todo el contorno mesial es topando un diente contra el otro, mientras hacia los laterales apenas sí hay contacto en algunos dientes y es disparejo, y a medida se va yendo esto hacia los caninos, esto va entonces disminuyendo, entonces eso no ayuda a que los dientes se vean efectivamente ordenados y simétricos y, y bien, otra cosa que tiene que revisar es la profundidad bucal, que está representada por estos triángulos de color rojo aquí al final.
Hay gente que tiene dientes, un arco bien amplio, en el cual la sonrisa está llena de dientes hasta el mero borde de la comisura. En otros pacientes, por la estrechez del arco, deja entrever que la profundidad bucal pues es bien amplia, y en algunas personas pues como se puede ver bien, se puede ver mal, y eso entonces es otra cosa que se puede considerar a la hora de incrementar el ancho bucal de las piezas yendo hacia posterior, de canino hacia atrás, incluso donde se puede lograr con coronas o con carillas el abultamiento de las piezas para que se noten más grandes si desea reducirse la profundidad bucal. Luego están las proporciones dentarias, es decir, el ancho y el largo de cada diente. Cada diente debe tener una proporción de ancho largo que anda entre el 85 y 70% más o menos, es decir, que para los 10 milímetros que puede tener un diente, un incisivo central de largo, debería tener 8 milímetros de ancho para que se vea bonito. Si esto está menos, puede verse el diente más cuadrado, y viéndose más cuadrado puede entonces verse más, menos atractivo o menos bonito. Y ya no digamos en los laterales estos, donde pues usted puede ver que los dientes son pues casi parecen dientes primarios, el tamaño y la disposición de estos en la boca. Luego está la proporción áurea, que le digo se puede revisar colocando esas plantillas de proporción divina, ya las vamos a revisar, las cuales se importan sobre la foto y le permiten de una manera rápida ver en qué porcentaje y cuánto le falta a cada diente para que entonces se asemeje a esos cánones de la proporción áurea que no solo existen en la sonrisa, sino existen pues en todo, en la naturaleza, en el diseño de los vehículos, en montones de cosas, en cómo nos vestimos, todo eso entonces adolece entonces o va dictado por una proporción matemática en la cual pues cada diente, en este caso de la sonrisa, pues ocupa un porcentaje de lo que es el espacio. Por ejemplo, en los centrales, el ancho de los centrales debería ser el 25% un diente, el 25% el otro. En los laterales debería ser el 15%, lo que se mira desde el frente, tanto de mesial hacia distal de cada uno de ellos, y los caninos deberían demostrar únicamente el 10% de todo este espacio, es decir, que los caninos al estar rotados y al solo verse la parte mesial, pues son los dientes que menos participan en lo que es el diseño de sonrisa, pero cada uno entonces tiene sus medidas y tiene sus proporciones y tiene sus tamaños, entonces por eso es que estas cuadrículas ayudan a definir dónde están los problemas en la sonrisa del paciente. Dentro de esa ficha estética también tenemos que ver los ejes dentarios. Ustedes saben que el eje longitudinal del diente pues tiene que tener cierta inclinación hacia la línea media, y puede ver que si en los centrales más o menos aquí se cumple, en los laterales no, están como tiraditos hacia distal ambos, los bordes incisales y como que si las raíces también estuvieran tiradas desde mesial hacia distal, y mientras los caninos pues están completamente verticales, son cosas entonces que se tienen que considerar a la hora de hacer la modificación de la sonrisa. También tenemos que ver las embrazaduras gingivales, es decir, cómo los dientes y sus contornos proximales se acercan hacia las encías y hasta las torneras. eh, Porque debería de haber simetría en esa forma en la cual estos dientes se acercan hacia gingival, y en algunos dientes se respeta y en otros dientes pues no se respeta. Por ejemplo, fíjese cómo está mesial de este canino y mesial del otro, pues nada que ver, esta es una línea recta básicamente, mientras el otro es un poquito curva, y así cada diente en este caso pues tiene esas embrazaduras gingivales pues bien distintas, y es lo que le quita armonía a ese tipo de sonrisa. Entonces, ojo con todos estos detallitos, porque son los que usted va a ir viendo, a ver cómo se pueden modificar, o a ver entonces cómo se pueden estos tratar o hacer menos visibles dentro de lo que se puede. También los cenis es importante verlos. Si alguien quiere revisar rapidito lo que son los conceptos estos de proporción divina y lo que es estético, pues si se acuerdan de prótesis completa a la hora de articular los dientes y seleccionarlos, es básicamente los mismos parámetros los que se utilizaban. Acuérdense que los centrales eran más anchos, que tenían que estar 1 milímetro más abajo que los laterales, que los cenit de estos tenían que ser los más altos, que coincidían normalmente estos con los cenit de los caninos,
que los cenis de los incisivos laterales eran más cortos, andaban por 1 milímetro más cortos en sentido gingival. Pues esos principios entonces no los logra la sonrisa de este tipo de pacientes, porque pueden ver ustedes que los centrales están más bajos que los laterales y los caninos están mucho más altos que todos los demás dientes hacia la línea media. Entonces los cenites aquí están completamente desordenados y de ahí que la apariencia sea bien infantil de estos tipos de o forma de diente. El análisis del arco ya tiene que ver con más bien un análisis de los modelos o un análisis de la fotografía oclusal para poder entonces ver cómo están ordenados los dientes y si estos dientes pues se pueden modificar vía ortodoncia o de alguna otra forma, pues hay que considerarlo también. La caracterización de los tercios también, pero eso ya tiene que ver con la cara, donde pues ustedes saben que en una cara que es agradable está proporcionalmente dividida en 3 partes, de la frente hacia los ojos, hacia la nariz y luego hacia el mentón, pues son tercios en los cuales pues también puede servirle a usted para ver entonces cómo esa sonrisa encaja en esa forma de la cara y en el tamaño de la cara del paciente. Y entonces necesitamos del paciente las fotografías y necesitamos un par de impresiones bien tomadas. En el caso pues de Ronnie, como no sabíamos al final de en qué iban a terminar las cosas, se tomaron impresiones con silicona de adición, porque no sabíamos cuántas copias se iban a sacar, ni cómo él iba a ordenar o se iba a tardar en pedir la modificación de los modelos. Pero un par de buenas impresiones de alginato logra la misma finalidad. Y las fotografías en las cuales nos apoyamos para hacer el diseño digital de sonrisa son básicamente las siguientes. La indispensable es una sonrisa con el paciente viendo hacia el frente, una sonrisa espontánea, es decir, hacer reír al paciente mientras se toma esa foto de una forma espontánea en la cual pues no sea una sonrisa fingida. Si usted le pide al paciente que haga una sonrisa, muchas veces el paciente por pura maña o por cuestión de hábitos, tiende a mover la cara para un lado y no nos sirve si la sonrisa está de lado. Necesitamos que ese paciente se vea hacia el frente de la cámara, que tengamos una foto de la cara completa, por lo menos desde donde inicia el pelo o el cabello hacia el mentón. Es lo menos que podemos lograr con el paciente viendo al frente. Si tenemos flash, bueno, y si no, ah, pues será sin flash. Ahí donde podemos también con los teléfonos nuevos o las cámaras más recientes, podemos hacer un video del paciente hablando y le ponemos la cámara enfrente y nos ponemos a platicar con él y que se distraiga de la cosa esa de estar enfrente de la cámara y de repente con un buen chiste puede el paciente entonces hacer una sonrisa espontánea donde se vea lo más que se pueda los dientes, tanto en gingival como en incisal, donde se vea el borde del labio y cómo este se relaciona con los bordes incisales de los dientes, es decir, una fotografía en la cual nos permita analizar eso de los tercios de la cara, analizar la sonrisa, analizar lo de los cenis, todo lo que hemos visto anteriormente, deberíamos de poderlo analizar y comprobar en la fotografía entonces del paciente. Entonces podemos tomar un video de unos segundos del paciente hablando o riéndose o platicando con nosotros y de ese video podemos congelar una imagen donde obtengamos esas cualidades que le estoy diciendo ahorita y esa imagen entonces ya pasarla entonces a su presentación de PowerPoint. También nos es útil utilizar o tener una fotografía de la sonrisa en close-up, es decir, nos olvidamos ya de la cara y le sacamos una foto únicamente de la sonrisa, viendo hacia el frente siempre y lo más abierto y espontáneo que se pueda. También nos podemos apoyar con una imagen lateral de la sonrisa para ver la inclinación de los bordes y los contornos vestibulares de los incisivos, sobre todo para ver qué tan proclinados o retroclinados o verticales están dentro del arco. Una fotografía oclusal es bien útil, sobre todo para el análisis del arco, donde ponemos un espejo y con retractores de labios y carrillos logramos ese tipo de imagen. Y una, si se puede lograr sin
sin los labios, es decir, una que pueda incluso tener un fondo oscuro o una solo del arco de arriba para poder entonces apoyarnos y revisar cosas que de repente clínicamente se nos pueden escapar. Son estas las 5 fotos que nos pueden servir para ese diseño de sonrisa. La que no puede fallar jamás, lo que nunca puede, si alguna de esas usted no la puede conseguir, pues no hay problema. Pero esta, la primera, como le digo, es la más importante, porque de esta puede entonces usted sacar un montón de información que le sirva para hacer el diseño de la sonrisa de su paciente. Estas son entonces las fotos que le mandamos al doctor para para su análisis. Una foto del paciente viendo hacia el frente, sonriendo tanto como se pueda, un close-up, una lateral de la sonrisa, una de los dientes con su, aquí a la izquierda abajo, con su retractor de labios y de carrillos, una aislada con fondo oscuro de los dientes de arriba y una oclusal del arco superior para que el doctor viera entonces más o menos cómo están ordenadas las piezas dentro del espacio. Luego entonces esas imágenes se llevan a PowerPoint y ahí es donde vamos a proceder a colocar las cuadrículas y a ordenar entonces la presentación. Las cuadrículas estas que incluye el doctor Hidalgo en su presentación, donde van a estar las herramientas y que las vamos a compartir cuando sea la, el laboratorio, son básicamente tres, una de 85%, una de 80% y una de 75%. En ese rango están las cosas que digamos son aceptables o son bonitas. En el 85% ustedes pueden ver que los dientes son un poquito, o las cuadrículas son más cortitas, un poquitito más tirando a cuadrado. En las de 80% son un poquito más estiradas y en las de 75% son más rectangulares. De repente la de 75% le conviene más a un paciente joven y de repente la de 85% le puede quedar más bonita a una persona de, de edad avanzada. Yo personalmente ocupo siempre la de 80% como un punto de partida y si veo que con esta no cuajan bien las cosas, ocupo ya sea después la de 85 o la de 75. Es decir, que podemos estar cambiándolas y adecuándolas a las necesidades según vayamos viendo que se necesitan. Es decir, lo que le estoy diciendo tampoco está escrito en piedra. Esto es una cuestión de probar, equivocarse, topar y buscar otras alternativas y luego pues cambiar la forma de trabajar y luego entonces buscarle una solución. Eh, no se preocupen si ahorita no lo terminan de entender porque más adelante lo voy a explicar con más detenimiento. Luego, el doctor pues tiene distintos tipos de formas de dientes, dientes ovales, triangulares, rectangulares y cuadrados. Y dentro de la presentación de las herramientas que le voy a facilitar a cada uno de ustedes, hay segmentos de dientes, por ejemplo, son 16 tipos de formas, las cuales él cree que son los que más se encuentran en la naturaleza donde hay unos que son caracterizados, por ejemplo, este juvenil paladar oval, donde están los tres dientes del lado izquierdo, del lado izquierdo del paciente. Son las tres siluetas, a la izquierda están. Estas tres, por ejemplo, es una sola gráfica en la cual se importa completa como una sola unidad y en este son tres cosas independientes. Está el central, está el lateral y está el canino. Siempre se recomienda que cuando usted hace diseño personalizado de sonrisa que ocupe la individualizada, es decir, esta que está aquí en el lado derecho, porque le permite entonces adecuarlas a los tamaños según se vaya necesitando en su paciente. En cambio, estas no se pueden modificar más que, es decir, agrandándolas o haciéndolas más pequeñas, y normalmente a veces no quedan dentro de las cuadrículas, no ajustan en el caso del paciente. Pero estas de este lado, como se agarran individualmente, estas sí se pueden ir ajustando de acuerdo a cómo se vaya necesitando. Entonces, pero esto ya lo vamos a ver en la parte práctica, por esto no se preocupe, es un adelanto. Entonces ahí tiene usted 16 formas de dientes, las cuales usted puede ver que algunos dientes de repente le quedan más bien a una persona delgada, alta, o una persona más gordita, o una persona mayor, o una persona más joven. Ahí hay dientes entonces como para escoger y esas siluetas también pueden ser modificadas, es decir, que usted puede cambiarle la forma según usted necesite, a su forma favorita de anatomía de dientes. Pero acuérdese que tal vez su forma de preferida no es la que le queda a todas las edades, ni a todos los pacientes, ni a todas las personalidades
de los mismos. Luego están dentro de la misma presentación las reglitas que se utilizan entonces para hacer esa traducción milimétrica de las medidas de la boca del paciente hacia las imágenes. Hay distintos tipos de reglas, hay unas escuadras, hay blancas, las hay rojas, las hay azules, hay distintos tipos, usted coge la que más le parece. Entonces, esas cuadrículas también dentro de las herramientas tiene el doctor unas siluetas que se pueden colocar dentro de la cuadrícula para simular la forma del diente. Eso lo vamos a ver en la práctica con más detenimiento. Y cuando se hace entonces el encerado, se hace en el modelo de diagnóstico o en una copia de este. Así entonces se hace el encerado, puede ser con cera estética, pues hay una que es blanca, hay una que es beige, hay unas que son grises. Las grises son bonitas porque le permite ver y contrastar la anatomía. Las blancas a veces pues no logra verse, ahí entre todo lo blanco no se logra ver eh, lo que le está sugiriendo al paciente, más sin embargo por su translucidez, como puede ver en esta esquina de esta parte del modelo, es tan translúcido ese blanco, pues que en la parte más delgada se logra ver lo que es la silueta original del diente y lo que se ha agregado de cera para poder hacer la modificación. Eso puede ser útil eventualmente. Entonces, las llaves de silicona, hechos en base a ese encerado anatómico, obviamente hecho en base a lo que se ha analizado en su paciente. El diseño personalizado de sonrisa es una cuestión que usted puede cobrar o puede regalar. Lo puede cobrar como un diagnóstico ortodóntico, por ejemplo. Conozco colegas que lo cobran, por ejemplo, a 120 solo el análisis de la sonrisa. Es decir, todo este trabajo que le estoy hablando de ahorita hasta el final de la clase, lo puede cobrar y puede cobrar usted eso por el análisis estético del paciente, que incluye los modelos, las fotos, el trabajo en la computadora, el encerado y luego la prueba o el mock-up. eh, Otros lo cobran a 40 o 50 dólares, otros lo regalan. Es decir, que con tal de, de que todo vaya saliendo bien, pues en algunos casos nosotros lo regalamos. Por ejemplo, yo en algunos pacientes con tal, cuando veo que ya es paciente problemático, prefiero regalárselo porque esto me va a ayudar a llegar al final sin ningún tipo de tropiezos y estoy segurísimo que voy a quedar bien con el paciente. Entonces llega al punto en el cual hice la recolección de datos, hice la ficha clínica, hice las tomas de las impresiones, hice las fotografías, em, tomé la mordida del paciente, luego importé las fotos a la computadora, hice el análisis que ya lo vamos a hacer en el detenimiento después, luego que hice el análisis, hice la traducción milimétrica, mandé al laboratorio a encerar, me mandaron del laboratorio los modelos. Hice en los modelos esos del paciente la llave de silicona, esa de masilla, y hoy entonces he citado por segunda vez al paciente. En esa cita entonces puedo hacer este mock-up sin haberle hecho absolutamente nada al paciente y en base a lo que se ha encerado y estudiado anteriormente, lo que hago es rellenar esa llave de silicona y colocarla dentro de la boca del paciente. Dejar que el bisacril polimerice, que él tiene un tiempo de polimerización de 90 segundos, retirar la llave y al quitarla entonces en 5 minutos el paciente pasa de esta sonrisa a esta otra. Claro, esta es provisional, es una sonrisa solo de diagnóstico. Aquí no se ha hecho nada sobre los dientes, están tal y como el paciente llegó a la consulta, pero me sirven entonces para que el paciente pruebe y vea entonces si le gusta lo que nosotros hemos o pensamos que es lo que deberíamos de implementar en su boca, ya sea con carillas, con laminados, con coronas o con tratamiento ortodóntico o con cirugía o tratamiento periodontal. De cualquier forma, entonces se va a lograr llevar el caso a su final feliz. Entonces, este es un caso de una paciente, eh, andará por los 50 años seguramente, y esa es la sonrisa. La queja de la paciente era que, pues sí, los dientes estaban muy triangulares, muy desgastados. Cuando sonreía, pues se miraba mayor de lo que realmente era la paciente. Y en base entonces a las quejas de la paciente, hicimos los mismos procedimientos de que les mencionamos anteriormente. Esa es la sonrisa de la paciente, bien escueta. Y dado de que la paciente, como pueden ver, pues apenas enseña dientes porque ha aprendido a no enseñar los dientes porque los dientes son algo grisones y la anatomía pues no es muy bonita, están bien desgastados los bordes incisales. La paciente involuntariamente no enseña los dientes
y obtener la imagen para hacer el diseño pues era un poquito difícil. No pudimos hacer eh, a nuestro gusto el análisis porque carecemos de la información gingival y de los CENITs de ese paciente. Pero bueno, hicimos lo que se pudo y llegamos al momento entonces en el cual enceramos y hicimos la cita para hacer el mock-up. La paciente llegó entonces a su segunda cita y lo que hicimos es entonces hacer una llave de silicón en el modelo del encerado. Esa la probamos en la boca del paciente y la llenamos con bisacril, la llave que habíamos hecho en base al encerado. Con el objetivo de tener todo a la mano, le pusimos retractores de labios y carrillos. No es necesario que los tenga, pero para tener todo a la mano, sobre todo que me estaban ayudando aquí a hacer un video de ilustración de la cual sacamos estas fotos, pues ayudaba más tener eso aislado con el retractor que hacerlo sin él. Entonces pusimos el retractor y sin secar los dientes, pues los dientes pueden estar mojados y llenos de saliva, eso no es ningún problema. Llenamos la llave del bisacril en la parte vestibular e incisal. Luego pues esta se regará para palatino involuntariamente y luego entonces esa llave la llevamos y la asentamos sobre los dientes del paciente. Es importante que esa llave se extienda 1 o 2 dientes más atrás de donde se va a hacer el encerado, es decir, usted hace encerado de premolar a premolar, extiéndase por lo menos al segundo premolar o hasta la primera molar en cada lado de la llave. Si su trabajo va a ser más que todo de canino a canino, puede limitar entonces esa llave de primer premolar a primer premolar o hasta el segundo premolar. Ahí es cuestión de criterio cada quien. Pero la idea entonces es que esa llave debe tener estabilidad sobre la boca del paciente. Entonces llenamos la llave, la colocamos en la boca del paciente antes que termine de polimerizar, cuando el bisacril llega a su etapa semirrígida, removemos los excesos del festoneado que se han montado sobre las encías del paciente. Por eso es que se hace el festoneado para facilitar la limpieza antes que el material termine de polimerizar. Se remueven los excesos de lo que sobró del bisacril y 90 segundos después entonces se remueve la llave de la boca del paciente. Así entonces queda la nueva forma de los dientes del paciente llenos ya de bisacril. Aquí pueden ver excesos en gingival de algunas piezas porque el material pues rebalsó. Y aquí pueden ver la sonrisa del paciente, cómo ha cambiado de, de hace 3 minutos a, en este momento. Así es entonces cuando el paciente puede hacernos pedazos la sugerencia, es decir, con la confianza que nos da, hablar, vérselo de cualquier manera, criticarlo, hacer lo que quiera el paciente con esas pruebas. Pero una vez el paciente esa prueba diga que así está bien, ya entonces esa es nuestra guía para al final entonces llegar a ese final feliz que andamos buscando. Ahí es en el momento en el cual, como le digo, podemos modificarlos. Si los dientes del paciente se los ve muy chiquitos, se les puede agregar resina composita. Si los dientes están muy largos, se agarra un disco Soflex y se les decasta. Si el ángulo este hay que arreglarlo, si este el otro. Ahí el paciente, como le digo, le damos permiso de que nos destruya completamente el trabajo. Y nótese cómo el paciente, ya consciente de que los dientes son un poquito más largos y que de hecho así lo están, hoy enseña entonces más dientes y le hemos quitado un par de años eh, de, de edad y de la apariencia. Este es un video donde déjeme, ese no lo corre así directamente, pero lo vamos a ver. En ese momento en el cual el paciente agarra el espejo y se mira en el espejo y critica el trabajo y nosotros lo vemos y hacemos las modificaciones pertinentes, en ese momento también el paciente puede hacer pruebas fonéticas, umbral de deglución. Ahí estamos haciendo que el paciente cuente hacia 10, por ejemplo, y queremos ver cómo los bordes incisales, aunque sean alargados, le permiten pronunciar bien, sobre todo palabras con S, M y otros tipos de palabras que la ubicación del borde incisal es esencial para que ésta funcione correctamente. Entonces, es el momento entonces de hacer todos esos tipos de pruebas y modificaciones para que luego entonces esto guíe a final feliz entonces el trabajo del paciente. Entonces, una vez hacemos esa prueba y la pasamos, podemos entonces empezar a trabajar en base al presupuesto que hayamos hecho al paciente.
En algunos pacientes esa prueba se las dejamos en la boca, es decir, pacientes que son bien, Ok. a ver, vaya el correo. Hay pacientes que le importa mucho lo que diga la amiga, el amigo, su pareja o sus hijos, lo que sea. En esos tipos de pacientes lo que hacemos es que les mandamos con el mock-up puesto, es- pues obviamente temporalmente a la casa para que entonces lo lleven y pues le critiquen en la casa. Hay pacientes que ni se los notan, por ejemplo. Ese es el mejor tipo de halago que le pueden hacer ustedes cuando el mock-up al paciente que le están tratando ustedes, la familia ni se lo nota. Eso sería lo ideal. Y en otros casos, pues es al contrario, le dicen que qué dientona estás, que qué te has hecho, que qué feo se te ven. Bueno, entonces toda esa información, como le digo, una vez el paciente lo prueba y si es sujeto a críticas, entonces llega a la clínica, nos dice esto no me gusta, se puede modificar esto, eso, y ya entonces usted lo modifica y ya entonces haciendo las modificaciones usted ya sabe entonces para dónde ir. En este caso, pues entonces el caso, pues solo para continuarlo, el paciente aprobó el presupuesto, en este caso eran 4 carillas, que después vino un año después y se hizo las carillas de los caninos. Al principio por cuestiones económicas no se hizo las 6, aunque se sugirieron. Pues bueno, se hicieron las preparaciones para carillas, se tomó la impresión definitiva, se mandaron hacia el laboratorio en base al encerado. Al laboratorio se va las... las imágenes de antes, después, se va el encerado anatómico, se van las fotografías donde se modificaron para que entonces el técnico con todos esos elementos pueda hacer las carillas. Y aquí tenemos las carillas en el modelo, en un lado la vista frontal y la otra en la vista palatina las carillas y luego ese es el momento de cementación de las 4 carillas en la boca del paciente. Como le digo, esto llegar hasta aquí no fue al azar ni por pura casualidad ni por cosas del destino, fue porque fue estudiada desde el principio. Y a la fecha entonces la paciente se llevó pues las 4 carillas, pero vino el siguiente año de visita y vino específicamente a vernos porque necesitaba que los laminados que habían en los caninos pues se modificaran con carillas para poder dejar esa sonrisa completamente pareja. Y ahora pues la forma de la sonrisa obviamente pues dista mucho a lo que era en las fotografías iniciales donde apenas si se veían del tercio medio hacia incisal, lo mucho cuando el paciente sonreía. Entonces, este es un proceso ya más tirado a lo que sería el procedimiento. Las fotos entonces se importan en PowerPoint, ahí se colocan unas líneas de referencia, se colocan líneas de referencia verticales, por ejemplo, la línea media de la cara, para ver si efectivamente la línea media de los dientes coincide con la línea media de la cara, líneas horizontales que sean irrefutables, por ejemplo, la línea bipupilar, que tiene que estar paralela a la línea de los bordes incisales, es decir, que esta línea horizontal que pasa entre las pupilas de ambos ojos de la paciente se copia y se pega y se coloca sobre los bordes incisales y ahí vemos entonces qué tan perdidos o qué tan cerca estamos. Vea la sonrisa de esta jovencita, los dientes incisivos los laterales no son la gran cosa, los caninos no están tan peor, pero los centrales sí la delatan como una sonrisa pues poco agradable. Entonces en esa imagen se colocan las cuadrículas estas de proporción divina, se modifican hacia gingivales o incisal según sea necesario. Dentro de estas se colocan siluetas de dientes de la anatomía que nosotros nos guste o nos parezca que es la apropiada para el caso, y así estas se modifican inclinándolas o agrandándolas o cambiándoles de posición según sea la necesidad. Y luego se quita la cuadrícula para dejar entonces solo las siluetas y en ese momento es cuando importamos la reglita y hacemos mediciones, hacemos sugerencias y todo esto entonces se va al laboratorio para ser encerado y en ese encerado entonces se hace el modelo con el cual podemos entonces plantearle al paciente lo que sería la solución entonces de su situación. En este caso, pues ese es el encerado con cera gris de diagnóstico y la llave de silicona con, ese creo que es un material de impresiones de Coltene, creo que es Coltoflax ese que tiene ahí. Lo mismo sirve, ahí se está llenando la matriz. em, y aquí entonces está el mock-up. Puede ver cómo las embrazaduras o las troneras gingivales del paciente están todas invadidas del material de bisacril, es decir, esto está completamente
ferulizado, por llamarle así. Este es un caso en el cual se hizo el mock-up, el paciente le gustó, pero el paciente necesitaba enseñarle a algún familiar, a sus amigos, lo que se había modificado para que lo criticaran. Y así entonces se lo llevó y a los 2 días pues ya lo traía todo hecho pedazos, solo se retiraron los pedacitos que quedaron y ahí entonces se procedió a hacer el trabajo. Ahí está entonces el original del paciente, bisacril. Luego, en base a esto se hace los laminados. En este caso, pues se utilizó la misma llave de silicona, solo se quitó la parte vestibular y se utilizó la parte posterior y se empezaron entonces a laminar los dientes hacia el frente. Entonces, ese es el caso solucionado. A grandes rasgos, ese es el procedimiento con el cual se trabaja el análisis de la sonrisa. Otro caso, con dientes que estaban laminados con resina y que se manchaban y se desgastaban continuamente. Una paciente que quería una sonrisa más juvenil, siempre, casi siempre ese es el motivo de consulta. Nótese la asimetría entre el 1,1 y el 2,1, uno bien ancho y triangular y el otro bien angosto y, y rectangular. Esas son las fotos iniciales de la paciente. Esta paciente pues vino en un viaje, se le tomaron las fotografías, los modelos, se fue, le mandamos por internet y por WhatsApp una presentación con unas formas, ahí ella escogió las formas que quería y en base a las formas entonces hicimos el análisis de lo que estamos ahorita hablando, las sugerencias de lo que se iba a agregar y luego se hizo el encerado y se le tuvo listo hasta su siguiente viaje para hacer el mock-up, la llavecita para hacer la prueba con bisacril. Y eso entonces es lo que la paciente aprobó al final del trabajo. Y esa es la prueba. Como le digo, siempre hay que revisar desde varios ángulos el trabajo, dejárselo al paciente que se lo lleve si es indispensable, pues y si no, en el mismo momento se retira. Eh, Se hacen las preparaciones para las carillas. Al final necesitamos un trabajo que durara más que las resinas compositas que se dañan o se manchan continuamente. Y así entonces se tomó color de las preparaciones, color de lo que se necesitaba mandar a fabricar y se hicieron unas 6 carillas en disilicato de litio hechas por CAD-CAM. Era una base fresada con una eh, laminado superficialmente con porcelana feldespática y las carillas recién pegadas, pues apenas si se notan que son carillas, juegan bien con el color y la forma últimamente de los dientes. Y ahí tiene la sonrisa entonces que no es cosa, como le digo, del azar, sino que ha sido todo programado desde un principio. Y no sé por qué hay unas imágenes porque están torcidas. Bueno, entonces eso es básicamente el procedimiento. Como pueden ver, hay una serie de pasos en los cuales se va trabajando y hay un caso que le quiero compartir que todavía quizás tenemos 10 minutos y lo podemos revisar rapidito. Este caso es el de un caso, como la pregunta del doctor iba encaminada, es un caso que tira más hacia problemas periodontales. Déjeme ver dónde es que está. En- y- mm, a ver, este es un caso parecido a Eh, lo que preguntaba el doctor. ¿Hay alguien que quiera preguntar doctor, por mientras? una preguntita, miren, y Sí. bueno, hacemos el mocap y todo, bueno, la gingivectomía se hace y a los cuánto tiempo podemos poner las carillas. Ahorita vamos a eso. Le voy a enseñar con este caso cómo se puede eso desarrollar. Va, esto es con dedicatoria a las preguntas del doctor. Fíjese que esta es una paciente que terminó la ortodoncia en nuestra clínica, pero bueno, llegó así antes de la ortodoncia, la sonrisa completamente gingival, los dientes desordenados que aparecieron pues donde pudieron y luego de la ortodoncia son 1 año y medio, 2 años, pues estas son las fotografías iniciales, las que ocupó el ortodoncista para su trabajo. Al final de la ortodoncia, pues los dientes medio se hicieron poner en su lugar, pero usted puede ver que tiene más encía que dientes. Los dientes parecen de ratón, bien cuadrados, bien chiquitos. Tiene una cantidad excesiva de encía.
El ortodoncista dijo que no podía hacer nada más. Y entonces vino ahí la opción de poder hacer el análisis, que obviamente el trabajo aquí no es tanto de bordes incisales ni de alargar, sino más bien es un trabajo más gingival. Y lo que hacemos entonces es las fotografías, colocar, hacer las fotos, importar las imágenes. Esa es la presentación en la cual se puede trabajar. Eso ya es PowerPoint. Aquí tienen a la izquierda una fotografía del paciente sonriendo y viendo hacia adelante. Nótese que el flash de la cámara ilumina la parte más prominente de las pupilas, de tal manera que ahí tenemos una referencia del área bipupilar que nos puede decir si las demás estructuras están perpendiculares y paralelas y adecuadas. Y a la derecha pues tenemos una copia de la imagen en la cual podemos entonces hacer el análisis ya más de cerca. Luego que se importa las imágenes, trazamos una línea vertical en la cara para ver si la línea media de los dientes coincide con la línea media de la cara. Hay pacientes que no se les es muy notable y hay pacientes en los que sí es eso bien obvio. Luego se trazan líneas horizontales para ver el paralelismo entre la línea bipupilar y los bordes incisales. Luego hacemos otras copias de líneas para ver la línea de los cénits, por ejemplo, para calcular los largos mínimos que se pudieran lograr en esos dientes para llenar esa boca, pues quitar la encía y llenarla con un poquitito más de diente. Luego importamos las cuadrículas de proporción divina. Aquí está una de las más largas, por ejemplo, la cual se hace colocar aquí en la línea media del en este caso, pues como eh, nos hace ver el doctor, puede ser un problema más gingival que de dientes y modificar la línea media aquí, pues no iba a ser quizás muy viable por el hecho de que no íbamos a modificar el tamaño de los dientes más que ligeramente en incisal y mucho por incisal. Así que, y como el ortodoncista ya había tirado la toalla y no quería meterle más nada de trabajo al paciente, pues tampoco era una opción que nos fuese a servir. Ahí ven ustedes la cuadrícula, la cual se ha agrandado o achicado para que quepan los contornos de los incisivos centrales dentro de ella y lo demás pues en su defecto va a quedar ordenado hasta donde se puede. Esa cuadrícula se orienta principalmente hacia gingival porque ahí es donde está el problema. Si fuese hacia incisal, pues esa cuadrícula se llevaría un poquitito más abajo, pero en este caso era más que todo trabajo hacia arriba por razones obvias. Entonces quitamos líneas de referencia, dejamos la cuadrícula en su lugar y ahí entonces importamos las tres siluetas del lado izquierdo y las colocamos dentro de los contornos de la cuadrícula, central, lateral y canino. Luego esas formas las copiamos, las duplicamos y las giramos en PowerPoint y las colocamos en el lado izquierdo, de tal manera que hoy los dientes o las siluetas del lado derecho son exactamente igual que las del lado izquierdo. Luego entonces que estas se han importado, las seis, ya podemos quitar la cuadrícula de proporción divina, porque ella ya pues ya sirvió de referencia, ya no la necesitamos más. Y hoy que tenemos entonces las siluetas montadas sobre cada diente, es cuando importamos la reglita y la ponemos a escala según algún valor de alguna referencia anatómica que tengamos. Casi siempre, como le digo, agarramos el largo de un incisivo central o el ancho y en base a eso agrandamos o hacemos más pequeña la reglita. Y hoy que la tenemos a escala, esa reglita, procedemos a pasarla entre diente y diente, donde hace falta entonces llenar el espacio entre la sugerencia y lo que el paciente tiene. Y vamos haciendo anotaciones en PowerPoint, por ejemplo, alargar 2.5 milímetros en el central, en gingival 2 milímetros lateral, 1 milímetro en el canino, y así en incisal lo mismo. Se va haciendo entonces la, el análisis ese ya a escala. A la izquierda pueden ver entonces los modelos de diagnóstico del paciente. En el medio podemos ver los modelos encerados, donde contestando a la pregunta del doctor, esos modelos encerados se enceró sobre la encía del paciente como si no existiese. Y en el caso de este doctorazo, lo que hicimos es duplicar ese modelo encerado y en el modelo duplicado hacer un termoformado con una lámina de acetato de 0.20 de milímetro, de las más delgadas pero rígidas, que es lo que ustedes ven aquí en el lado derecho, el encerado. Aquí ven ustedes una especie de férula
encima. Esa férula está hecha en base a lo que es el encerado. Y esa férula entonces, que está hecha en base al encerado, es la que nos va a servir tanto para el mock-up como para que el paciente este se vaya al periodoncista. Entonces esta paciente se fue donde el periodoncista, le llevó la férula y le dijo, mire, fíjese que el doctor Viguer en este caso quiere ver si se puede lograr este recorte de encía. Yo ya había hablado con el periodoncista y el periodoncista entonces colocó la llavecita esa encima de los dientes del paciente y hizo el sondaje periodontal. Y me dijo en algunas partes no se va a lograr lo que tú querés, es decir, tanto no puedo cortar porque voy a dejar expuesta la raíz porque voy a pasarme de la unión cemento-adamantina y eso entonces va a ser problema después. Pero sí, en tales lugares tanto, en estos otros lugares, me voy a acercar lo más que podamos a lo que tú estás pidiendo. Y así entonces efectivamente el cirujano hizo su cirugía periodontal en base a nuestras sugerencias y aquí tiene la sonrisa del paciente en el momento de cicatrización de la cirugía periodontal. En la izquierda está la llavecita con la cual hizo la interconsulta con el periodoncista. Y a la derecha tenemos el caso de los dientes 3 semanas después de haberse hecho la cirugía periodontal. Obviamente hubo que hacer osteotomía y hubo que hacer recorte gingival, colgajo completo, obviamente, para poder entonces denudar un poquitito de hueso de lo que era entonces la porción gingival de los dientes. Luego que esto entonces ha cicatrizado, lo vimos al paciente mes y medio después, 2 meses, como era una paciente joven con buena higiene, pues esto no costó que cicatrizara. Entonces vinimos a hacer ya el trabajo en los bordes incisales. Fíjese, este es el trabajo solo periodontal terminado, ya es notable lo que se ha ganado de proporción entre ancho y largo. Y a nosotros vinimos solo a trabajar un poquitito los bordes incisales, a dejarlos las troneras, los bordes incisales paralelos al labio inferior. Nótese el largo de las piezas posteriores, cómo se interrumpe inmediatamente, cuánto se ganó con la cirugía periodontal en este caso del paciente. Y aún así, fíjese que no, perfecto no quedó, pero sí adecuado para lo que el paciente pues últimamente puede aprender a sonreír y enseñar un poquito menos de encía y los dientes con una mejor proporción y con una mejor anatomía pues se ven más apropiados para su edad. Y al final de cuentas, pues aquí acabamos de resumir todos los pasos que involucra el análisis de la sonrisa de un paciente. Y esto pues lo vamos a hacer en un laboratorio próximamente, en la cual pues les voy a llevar yo 2 presentaciones. Ustedes les van a importar en sus computadoras. Una es de las herramientas y otra de algunos casos. Si alguien quiere hacer un caso de su clínica o quiere hacer el análisis propio de sí mismo o de algún familiar, pues podemos utilizarlo. Solo enséñenme las fotos antes y pues se importan a la presentación. Si quieren que los compartamos entre todos, se comparten. Si quiere solo hacerlo cada quien el suyo, pues ahí vea. Y si no, pues yo le voy a dar una presentación donde hay varios casos en los cuales pues cada quien va a ir entonces resolviendo según sus criterios. Últimamente, en este de resolver esto, no hay bueno ni malo, solo somos puros criterios. Como le digo, lo que me gusta a mí puede ser que no le guste a usted y puede ser que el paciente mucho menos. Entonces, cuestión de llegar a un entendimiento antes de hacer el trabajo definitivo. Entonces, llega usted, como le digo, a hacer el mock-up y una vez hace el mock-up, entonces ya usted puede, a sabiendas de cuánto va a alargar o cuánto va a trabajar, puede entonces mandar ese caso al cirujano maxilofacial, al periodoncista, al ortodoncista, si hay necesidad. Es decir, es un elemento aquí de armonización entre todos los colegas para resolver el caso de la mejor manera posible. Entonces, esa es otra de las utilidades más importantes que tiene esto. No solo es venderle el trabajo al paciente, sino cuando se trata de trabajar en equipo, de hacer que ese equipo pues se entienda y obviamente como usted es el director de la orquesta, pues usted es quien debe hacer el análisis y dirigir a los demás colegas a que aporten desde su perspectiva lo que ellos pueden entonces ayudar a mejorar el trabajo. Entonces, luego vendrá entonces la selección de las restauraciones, ya sea que sea laminado, ya sea que sean carillas, ya sea que sean coronas. eh, es algo entonces en lo cual usted va a trabajar y la ventaja de hacer un mock-up es que usted puede hacer la preparación encima del mock-up. De esa manera usted puede entonces preparar justo lo que necesita, es decir,
no la preparación estándar sobre el diente, sino que de repente en algunas partes de los dientes puede que ni siquiera tenga que desgastar nada, porque lo que se va a incrementar es bastante y no requiere básicamente de ninguna preparación. Mientras en otras partes va a ser más fuerte la preparación porque así entonces el caso lo necesite. Entonces, al resumir esto, pues lleva usted las de ganar. Al final de cuentas, si esto últimamente lo regala, es porque usted sabe que al final el caso va a ser un éxito, el paciente se va a ir contento y eso va a ser últimamente recomendaciones y más trabajo a posterior. Pero eso ya es cuestión ya de, de cada quien que cómo lo quiera manejar y con quién lo quiera uno aplicar. Vale, entonces eso es básicamente la clase de ahora, que estamos justo sobre el tiempo. No sé si habrá alguna pregunta. Van a surgir un montonazo de preguntas, pero esas también las podemos desarrollar en el momento del laboratorio. Pero si alguien tiene una pregunta que le quite el sueño ahorita, con gusto la resolvemos. Voy a cerrar la, la presentación y si alguien quiere preguntar algo antes de que terminemos, con gusto lo revisamos. Doctor, yo no tengo ninguna pregunta en específico. Lo que sí he podido observar en lo que usted ha estado insistiendo es el hecho de practicar, practicar, practicar y practicar. Exacto, ¿Verdad? Margarita. Sí, la idea es que entre más casos haga, usted va a ver que algunas cosas son innecesarias. Ya usted las hace a ojo de buen cubero, digamos, y hay algunas cositas que se las puede saltar de acá, de todos los pasos que le he mencionado. Pero obviamente eso solo se logra con la práctica, pues no hay otra manera, no hay fórmulas mágicas aquí para decir de que ya nacimos sabiendo esto y se nos da bien natural, sino que tenemos que equivocarnos y someternos a distintas situaciones y casos. Y pues últimamente la ganancia de esta presentación últimamente es de que si usted aprende a hacer esto, usted va entonces a terminar mejor sus casos y va entonces obviamente, a dejar más satisfechos a sus pacientes. Doctor, y en base a su experiencia clínica como tal, usted mencionaba que hoy en día los teléfonos celulares toman muy buenas calidades de fotografías, pero ¿Sí? usted como profesional en esta área, ¿qué utiliza usted? ¿Trabaja con el teléfono o tiene su cámara profesional? No, fíjese que mi teléfono deja bastante que desear porque no es la gran cosa. Eh, Lo que tenemos en la clínica es una cámara SLR con ring flash, con lente macro de 50 y de 100 milímetros y también con lentes normales. Todas las fotos intraorales se toman con la cámara, la Canon, por ejemplo, y las fotos extraorales, pues a veces las tomamos con el teléfono y a veces en formato de video, también con el teléfono, porque el video tiene una opción en la cual tiene 60 imágenes por segundo, es decir, que la calidad de video es bien alta, más sin embargo la cámara es bien ordinaria. Pero sí, cuando tenemos que estar dentro de la boca, lo mejor es utilizar una cámara que tenga macro y que tenga su iluminación propia, por ejemplo, con un ring flash que no le dé sombras a la hora de capturar cosas dentro de la boca. Entonces, mi sugerencia es cuando puedan, cómprense una buena cámara para la clínica, que se le puedan cambiar los objetivos, cómprense un lente macro para llegar más cerca de los detalles del paciente y un flash que pues que va al lado del lente que no da sombras, sería una opción de más o menos quizás más o menos unos $400 por el flash, unos 600 por el lente y quizás unos $500 por el cuerpo de la cámara, es decir, estamos hablando de una inversión de $1,500 que pues se puede sacar, pero que le va a hacer una gran diferencia a la hora de hacer estas presentaciones, por ejemplo, con su paciente, porque a esas presentaciones pues no se le va a nada y pues si tiene lentes convencionales también puede entonces hacer la fotografía extraoral también con ese tipo de cámaras. Es decir, vayan viendo de nosotros qué
que agarran, es decir, de repente si yo tuviera un iPhone de los últimos, eh, le compararía un aditamento que sirve así como un ring flash y de repente puedo tener fotos bien decentes con él. Pero también si puedo tener equipo especializado para la clínica, así como tengo rayos X y otras cosas, bien puedo invertir en una cámara que me sirva solo para fotografías de los pacientes. Mi sugerencia, doctorcita, sería, si puede invertir en una cámara, hágalo. Y si no, pues ni modo, nos batimos con el teléfono y con las mejores intenciones que tengamos. Gracias, doctor, sí le agradezco. A usted por su pregunta, Margarita. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta antes de concluir la clase? Todo bien, doctor. Todo bien, Carlos, gracias. Vamos entonces a quizás vernos el próximo lunes. Tenemos clase de selección de color a la misma hora y por este mismo canal. Y más adelante nos vamos a estar viendo en un par de laboratorios. Nos vamos a ver en el laboratorio de encerado y nos vamos a ver en el laboratorio de diseño de sonrisa. A su tiempo les vamos a ir diciendo entonces qué deben de llevar y ahí pues nos vamos a conocer personalmente y pues después nos vamos a estar viendo por lo menos una vez más, una vez al mes en las clínicas donde les vamos a ayudar en cualquier tipo de tratamiento de sus pacientes en las tardes que estemos ahí con las clínicas con ustedes. Así que si no hay preguntas, bueno, aquí queda mi contacto quizás o lo consiguen con la universidad y me escriben o me extraña quizás que no han hecho todavía un grupo de WhatsApp. Si hay grupo de WhatsApp en la cual estén sus profesores, pues ahí si quieren me agregan y ahí entonces estamos en contacto todos también vía ese medio. Y si no, pues por ahorita entonces quedamos hasta aquí. Y quizás, Evila, vamos a ir terminando la clase. Les agradezco por su atención y por las preguntas también. Muchas gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. A ustedes, gracias. Tengan buenas noches todos. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. A la orden. Que estén bien.